Continuamos con la parte final del texto de Morin, que son los 3 principios. Diré finalmente que hay 3 principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El primero es el principio que llamo dialógico. Tenemos el ejemplo de la organización viviente. Ella nació, sin duda, del encuentro entre 2 tipos de entidades, físico-química, un tipo estable que puede reproducirse y cuya estabilidad puede llevar en sí misma una memoria que se vuelve hereditaria. El ADN y, por otra parte, los aminoácidos que forman las proteínas de formas múltiples, extremadamente inestables, que se degradan pero se reconstituyen sin cesar a partir de mensajes que surgen del ADN. Dicho de otro modo, hay 2 lógicas. Una, la de una proteína inestable, que vive en contacto con el medio, que permite la existencia femenina. Y otra, que asegura la reproducción. Estos 2 principios no están simplemente yuxtapuestos, son necesarios uno para el otro. El proceso sexual produce individuos, los cuales producen al proceso sexual. Los 2 principios, el de la reproducción transindividual y el de la existencia individual, hic et nunc, son complementarios, pero también antagonistas. A veces uno se sorprende de ver mamíferos comiendo a sus crías y sacrificando su progenie por su propia supervivencia. Nosotros mismos podemos oponernos violentamente a nuestra familia y preferir nuestro interés al de nuestros niños o el de nuestros padres. Hay una dialógica entre estos 2 principios. Lo que he dicho del orden y del desorden puede ser concebido en términos dialógicos. Orden y desorden son 2 enemigos. Uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia 2 términos a la vez complementarios y antagonistas. El segundo principio es el de la recursividad organizacional. Para darle significado a ese término, yo utilizo el proceso del remolino. Cada momento del remolino es producido y al mismo tiempo productor. Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. Reencontramos el ejemplo del individuo. Somos los productos de un proceso de reproducción que es anterior a nosotros. Pero una vez que somos producidos, nos volvemos productores del proceso que va a continuar. Esta idea es también válida sociológicamente. La sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. Si no existiera la sociedad y su cultura, un lenguaje, un saber adquirido, no seríamos individuos humanos. Dicho de otro modo, los individuos producen la sociedad que produce a los individuos. Somos a la vez productos y productores. La idea recursiva es, entonces, una idea que rompe con la idea lineal de causa-efecto, de producto-productor, de estructura-superestructura, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. El tercer principio es el principio hologramático. En un holograma físico
El menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. El principio hologramático está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico. En el mundo biológico, cada célula de nuestro organismo contiene la totalidad de la información genética de ese organismo. La idea, entonces, del holograma trasciende al reduccionismo, que no ve más que las partes, y al holismo, que no ve más que el todo. Es, de alguna manera, la idea formulada por Pascal. No puedo concebir al todo sin concebir a las partes, y no puedo concebir a las partes al todo sin concebir al todo. Esta idea, aparentemente paradójica, inmoviliza al espíritu lineal. Pero, en la lógica recursiva, sabemos muy bien que aquello que adquirimos como conocimiento de las partes reentra sobre el todo. Aquello que aprendemos sobre las cualidades emergentes del todo que no existe sin organización, reentra sobre las partes. Entonces, podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes en un mismo movimiento productor de conocimientos. De allí que la idea hologramática esté ligada ella misma a la idea recursiva, que está ella misma ligada a la idea dialógica de la que partimos. El todo está en la parte que está en el todo. La relación antroposocial es compleja, porque el todo está en la parte que está en el todo. Desde la infancia, la sociedad, en tanto todo entra en nosotros a través, en primer lugar, de las primeras prohibiciones e inducciones familiares, la limpieza, la suciedad, la gentileza, y luego las inducciones de la escuela, la lengua, la cultura. El principio "a nadie se le admite ignorar la ley" impone la fuerte presencia del todo social sobre cada individuo, aun cuando la división del trabajo y la parcialización de nuestras vidas hacen que nadie posea la totalidad del saber social. De aquí el problema del sociólogo, que reflexione un poco sobre su estatus. Tiene que abandonar el punto de vista divino desde una especie de trono superior desde donde contemplar a la sociedad. El sociólogo es una parte de esa sociedad. El hecho de detentar una cultura sociológica no lo ubica en el centro de la sociedad. Por el contrario, forma parte de una cultura periférica en la universidad y en las ciencias. El sociólogo es tributario de una cultura particular. No solamente es parte de la sociedad, sino que más aún, sin saberlo, está poseído por toda la sociedad, que tiende a deformar su visión. ¿Cómo salir de esa situación? Evidentemente, el sociólogo puede tratar de confrontar su punto de vista con aquel de los otros miembros de la sociedad, de conocer sociedades de un tipo diferente, de imaginar tal vez sociedades viables que aún no existen. Lo único posible desde el punto de vista de la complejidad, que parece desde ya muy importante, es tener metapuntos de vista sobre nuestra sociedad. Exactamente como un campo de concentración en el cual podríamos edificar miradores que nos permiten observar mejor nuestra sociedad y su ambiente exterior. Nunca podremos llegar al metasistema, es decir, al sistema superior, que sería metahumano y metasocial. Incluso si pudiéramos lograrlo, no sería un sistema absoluto, porque tanto la lógica de Tarski como el teorema de Gödel nos dicen que ningún sistema es capaz de autoexplicarse totalmente, asimismo ni de autoprobarse totalmente. Dicho de otro modo,
todo sistema de pensamiento está abierto y comporta una brecha, una laguna en su apertura misma. Pero tenemos la posibilidad de tener metapuntos de vista. El metapunto de vista es posible solo si el observador conceptualizador se integra en la observación y en la concepción. He allí por qué el pensamiento de la complejidad tiene necesidad de integrar al observador y al conceptualizador en su observación y su conceptualización. Hacia la complejidad podemos diagnosticar en la historia occidental el dominio de un paradigma formulado por Descartes. Descartes ha separado, por una parte, al dominio del sujeto reservado a la filosofía, a la meditación interior, y por otra parte, al dominio de la cosa en lo extenso, dominio del conocimiento científico, de la medida y de la precisión. Descartes ha formulado muy bien ese principio de disyunción, y esta disyunción ha reinado en nuestro universo, ha separado cada vez más ciencia y filosofía. Ha separado la cultura que llamamos humanista, la de la literatura, la poesía, las artes, de la cultura científica. La primera cultura, fundada sobre la reflexión, no puede alimentarse más en las fuentes del saber objetivo. La segunda cultura, fundada sobre la especialización del saber, no puede reflexionar ni pensarse a sí misma. El paradigma de simplificación, disyunción y reducción domina nuestra cultura hoy, y es hoy que comienza la reacción contra su empresa. Pero no podemos, yo no pretendo sacar de mi bolsillo un paradigma de complejidad. Un paradigma, si bien tiene que ser formulado por alguien, por Descartes, por ejemplo, es en el fondo el producto de todo un desarrollo cultural, histórico, civilizacional. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Estamos en una batalla incierta y no sabemos aún quién la llevará adelante. Pero sabemos decir, desde ya, que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios del pensamiento complejo, entonces serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación. Unamos la causa y el efecto volverá sobre la causa. Por retroacción, el producto será también productor. Vamos a distinguir estas nociones y las haremos juntarse al mismo tiempo. Vamos a reunir lo uno y lo múltiple, los uniremos, pero lo uno no se disolverá en lo múltiple y lo múltiple será asimismo parte de lo uno. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundará sobre la predominancia de la conjunción compleja. Pero también allí creo que es una tarea cultural, histórica, profunda y múltiple. Se puede ser el San Juan Bautista del paradigma de complejidad y anunciar su llegada sin ser el Mesías.